Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a un tercer día de esta plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy vamos a analizar cuál va a ser nuestra actividad y sobre todo cuál va a ser nuestra meta. Nuestra actividad del día de hoy titula ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Recordemos, queridos estudiantes, que ya las semanas pasadas hemos estado viendo trabajos sobre cómo considerar cuando una información es verdadera o cuando una información es falsa, qué características debe tener o qué debe de presentar, por quién debe estar presentada, quizás por una persona, un organismo o una institución. Entonces, bajo esas ideas o bajo ese conocimiento vamos a continuar con este tema. ¿Cuál viene a ser nuestra meta del día de hoy? Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Entonces, vamos en este caso, nuestra parte principal es deliberar. Podemos deliberar de varios temas, pero hoy día sobre todo vamos a deliberar si una fuente de información del Internet es confiable. Recordemos, queridos estudiantes, que estamos en un tiempo de cuarentena en la cual suele aparecer bastante información en las redes sociales y es muy importante nosotros saber si es confiable o no es confiable, si se puede considerar para un cuidado de nuestra salud o en este caso no, o también como medida de seguridad o de prevención contra el COVID-19. Entonces, bajo estas ideas y conociendo ya algunos parámetros o algunas indicaciones sobre cómo nosotros saber cuándo es confiable, vamos a continuar en este caso con nuestra actividad. Entonces, para hoy día, queridos estudiantes, te presento el siguiente caso. Nos dice que Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social que en varios países ya se está elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino le dijo que leyó en el internet que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud que decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias etapas: la preclínica, experimentación con animales; fase 1, experimentación en un pequeño número de humanos; fase 2, experimentación en mayor número de humanos; fase 3, experimentación en miles de humanos en varios países; y fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por la Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en Internet. Entonces, queridos estudiantes, tenemos el caso de Matías y Laura, y ellos, al igual que todos nosotros, conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Entonces, queridos estudiantes, esta situación que están viviendo estas dos personas, pueden ser niños, en este caso Matías y Laura, es una situación que ahorita estamos viviendo todos nosotros en este caso. Entonces resaltemos, vamos a ver en cada uno de estos puntos algunas ideas que ellos están considerando como importantes. En la primera dice que su tía les había dicho que en una red social decía que en varios países ya se estaba elaborando la vacuna contra el COVID-19. Ahí tenemos una idea de ellos. Luego dice que su vecino le dijo que en el internet, que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Entonces ahí también tenemos otra idea que ellos están considerando. Después ellos mismos ingresaron a una red social
y leyeron que la vacuna para el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para las ciudadanas y ciudadanos del planeta. Miren las ideas en este caso que ellos están considerando. Todas estas ideas están en relación a lo que viene a ser el COVID-19. Bueno, sobre todo todas estas informaciones. Pero lo que les preocupa a ellos es saber si es verdad o es falsa en este caso, si es una noticia verdadera o una noticia falsa. Y por último, ellos también ingresaron a una página web de una institución de salud donde decía que la producción de la vacuna del COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en 2021, debido a que debe pasar por varias etapas. Entonces acá tenemos estas 4 informaciones principales que ellos han escuchado, ellos han leído, pero que están en duda saber si es verdad o es, en este caso, es mentira esta información. Entonces vamos a seguir analizando nuestra actividad. Luego de leer el caso, responde las preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Son orales o escritas? ¿Son estrellas del Internet u otro medio? Cuando hablamos a qué fuentes han accedido, es sobre todo de dónde ellos han cogido o han extraído esta información. Recordemos, dando la primera a la segunda, son informaciones de un familiar, de personas de la comunidad, ya sea un familiar o sea en este caso un vecino. Y la información 3 y 4 es propiamente de ellos que han investigado. Luego, ¿son orales o escritas? En este caso, ambas noticias, tenemos 4 tipos de noticias ahí, 4 tipos de informaciones, y vemos que algunos son orales o son escritos. ¿Son estrellas de Internet u otro medio? Entonces también tenemos para responder esta pregunta de acá. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? ¿Por qué ellos tienen duda? ¿A qué se debe toda esta duda que ellos tienen? Debe ser quizás porque existe bastante información verdadera o falsa que hay dentro del Internet o dentro de las redes sociales. ¿Cómo ayudarías a Matías y Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? ¿Qué recomendarías tú a estos dos niños? ¿Cómo los ayudarías? ¿Saben qué? Por ejemplo, yo puedo decirles, Matías, Laura, deben buscar información en organismos, instituciones que sean confiables o que tengan un respaldo, o de repente alguna otra recomendación que ustedes consideren. Entonces, esa recomendación que ustedes le van a dar a estos dos niños, Matías y Laura, la van a colocar en estas dos líneas. Luego, frente a la excesiva información difundida por Internet y conversaciones cotidianas, surge una necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Entonces recordemos, queridos estudiantes, que es verdad. Hay bastante información difundida en Internet y conversaciones cotidianas. Estas conversaciones, ¿de qué son? De las personas que escuchan de otras personas y la quieren transmitir. Es como se acuerdan ustedes cuando vimos lo que vienen a ser las transmisiones de mitos y leyendas que es de forma oral. En este caso es algo similar, que viene la gente comentando lo que escucha de otras personas sobre cómo en este caso tener medidas de prevención o curarse sobre el COVID-19. Entonces, esta es la duda que surge. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Entonces, para eso es necesario tener en cuenta lo siguiente. Saber si una fuente de información es confiable es una necesidad por 2 motivos. ¿Cuáles son estos 2 motivos? La primera es mejora la toma de decisiones. Muy bien. El segundo motivo es una responsabilidad ciudadana. Entonces, hay 2 motivos principales por el cual yo debo saber si una fuente es confiable. Porque si yo considero que es una fuente confiable, voy a mejorar la toma de decisiones que yo voy a tener respecto a esta situación problemática llamada COVID-19 o a esta pandemia en este caso. Si es una fuente confiable para mí, entonces, ¿qué va a indicarme? Una responsabilidad ciudadana, ya que yo voy a compartir y voy a comentar con las demás personas. Entonces, es muy importante en este caso. Luego, para lograr nuestra meta del día de hoy, hay que volver a nuestra meta, que es deliberar sobre todo. Recuerda lo trabajado la semana pasada sobre qué es una deliberación y cuándo una necesidad es de asunto público o de asunto privado. Esto nos ayudará a un mejor desarrollo de la actividad.
Recordemos lo que hemos trabajado ya la semana pasada sobre qué es una deliberación y sobre todo cuando una necesidad es de asunto público o privado en este caso. Luego de analizar el caso de Matías y Laura y de responder las preguntas, vas a leer el siguiente texto. Este texto, hay dos, en este caso, el primero se titula Los riesgos de Internet. Este es nuestro primer texto. Si observamos la imagen que tenemos a un costado, ahí nos dice riesgos de Internet, spyware, cyberbullying, grooming, sexting, spam, farming, phishing y virus. Entonces, en este caso, hay diferentes formas o diferentes riesgos que nosotros podemos tener en cuenta o que estamos expuestos dentro del sistema de redes sociales o dentro del Internet. Entonces te invito a leer, querido estudiante, este texto muy interesante. Ahí sobre todo dice ahí, estos 5 son algunos de los más frecuentes, referente a las posibilidades sobre todo. Tenemos en este caso, por ejemplo, acceso a información poco confiable y falsa. Este es un riesgo que tenemos en Internet. Otro riesgo es dispersión y pérdida de tiempo, acceso a información inapropiada y nociva, recepción de mensaje basura. Bueno, nosotros tenemos también una bandeja de entrada dentro de Internet que nos llama la atención, sobre todo cuando encontramos correo no deseado, estafas y robos. Estos 5 factores importantes están dentro del riesgo de Internet. Entonces, es muy importante que tú, querido estudiante, lo leas y saques una idea de cada uno de ellos. Y no olvidemos, en este caso, siempre de dónde ha sido extraído. En este caso, adaptado de Pérez Márquez, los riesgos de Internet, ahí está, por ejemplo, la fecha, todo, cuando fue elaborado este texto. Luego, el otro texto titula Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Un cuestionario. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que realizarles preguntas al texto o al documento que yo estoy leyendo para saber si es confiable. Dentro de los criterios de confiabilidad encontramos la autoría. Es muy importante saber quién es el autor del texto, de manera principal. El propósito, cuál es el propósito de mi texto, la objetividad, la precisión, y luego tenemos la veracidad y la actualización, en este caso. Entonces, queridos estudiantes, y tenemos por último la navegación. Entonces, en este caso, queridos estudiantes, tenemos estos criterios de acá, los cuales responden a una pregunta distinta. Si nosotros consideramos, en este caso, que tanto el primer texto y el segundo texto, el primer texto, o lo que yo he leído anteriormente, responde a estas preguntas. Por ejemplo, ¿se encuentra nombrado el autor o creador del contenido? Si yo observo del texto querido que se encuentra nombrado el autor o creador, le pongo acá un check. Aparece la ocupación, años de experiencia, posición, educación del autor. Si aparece eso, le pongo check. Entonces, hay cada pregunta para cada cuadradito, en este caso, para nosotros identificar si es confiable o no es confiable. Recuerden, en este caso, queridos estudiantes, que esta parte del desarrollo es muy importante, ya que nos ayudará sobre todo a identificar o ver qué contiene cada texto para yo considerarlo como confiable. Luego, por ejemplo, acá tenemos lo que viene a ser sobre todo la precisión. Las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido del material. Esto cómo lo vamos a analizar nosotros, queridos estudiantes, a través de lo que hemos leído. De lo que hemos leído, de lo que observamos, si existe o no existe una nota que nos indique quién es el autor o quiénes son los autores, es muy importante para todo esto. Luego, encontramos también el texto, dice, grado de confiabilidad de la información de Internet. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. La información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Es decir, que no siempre vamos a encontrar todos los requisitos que tenemos acá, todos. Quizás no vamos a encontrar todos, pero sí encontraremos algunos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más criterios tenga, si cumple con más criterios, será más confiable. Es más confiable si cumple con más criterios. Recuerden bien, si cumple con más criterios, no dice si cumple con todos los criterios, sino que es más confiable si cumple con más criterios. Es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad.
menos, es decir, se disminuye en este caso la cantidad de criterios, son mínimas. Ahí también tenemos en este caso de donde ha sido extraído este cuadro o quién es el autor. Luego de leer ambas lecturas, vas a responder las siguientes preguntas para finalizar ya la actividad del día de hoy. ¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet? ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable de Internet? Los criterios que tú consideres más importantes sobre todo. Utilizando el cuestionario de confiabilidad. Analiza el texto que utilizaste el día 1, la enfermedad COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenirla. Recordemos el texto del día 1. ¿Es confiable? ¿Por qué? En este caso hay que revisar de nuevo el texto 1, ver las características que cumple o no cumple y si es confiable o no es confiable y por qué. Luego, el cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet porque te ayuda o no te ayuda el cuestionario, debido a que cómo te ayuda en este caso a ti. De repente considerando algunas pautas, considerando todas o las que tú consideres más importantes. Luego, ¿cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Entonces, esta pregunta ya también la tenemos ahí, justamente hace unos instantes la acabamos de leer, pero tú puedes hacer también tu propia respuesta, tu propio análisis de los documentos. Entonces, puedes sacar tu análisis propio también. Luego, para culminar, vas a escribir 3 recomendaciones. Escribe 3 recomendaciones que le darías a tus familiares sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. ¿Qué recomendaciones darías tú a tu familia para que digan, si vas a buscar información en Internet, fíjate que debe tener las siguientes indicaciones? Entonces tú vas a dar acá. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros y a nuestros familiares a identificar diferentes tipos de informaciones que encontramos en las redes sociales y ver a la vez si es verdadera o es falsa en este caso. Y acá se está filtrando mucha información respecto a prevenciones y modos de curación del COVID-19 que a veces nos sorprenden a nosotros o alertan a nuestras familias. Entonces, queridos estudiantes, esta viene a ser la actividad del día de hoy, de este día número 3 de la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, queridos estudiantes.